En una casa bien fría, una mujer embarazada encuentra refugio en el lugar menos esperado. Un hombre cerrado descubre que cuidar a alguien puede sanar heridas del pasado. Un pequeño silencio se vuelve carcajada, pero viejos secretos siguen al acecho. Y cuando todo parece estar tranqui, una verdad oculta lo cambia todo de nuevo. Antes de escuchar esta historia increíble, no olvides suscribirte al canal para más relatos chidos. El taxi se detuvo frente al portón de hierro forjado, tan alto e imponente como la mansión que se erguía detrás. Marisol descendió con 1960. La lentitud impuesta por los meses avanzados del embarazo, el vientre pesado como una carga, pero también como la única promesa de un futuro. En sus manos, una maleta pequeña y una carpeta arrugada, donde las cartas amarillentas, cada una, de ellas un cruel recordatorio de deudas impagables, parecían pesar más que todo lo demás. El aire allí era denso, olía a silencio y a memorias antiguas, como si la propia casa guardara un luto perpetuo. El portón se abrió sin un chirrido, y ella caminó por la alameda de piedras, cada paso una oración silenciosa para que aquella fuera su última oportunidad. La puerta principal, de madera oscura y maciza, se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. En el umbral, un hombre, traje impecable, corte preciso, como si cada fibra de tejido fuera calculada para esconder cualquier vulnerabilidad. Los ojos, de un gris profundo, eran fríos, medidos, y las palabras que salieron de su boca parecían costar caro. Cada sílaba, un esfuerzo. «Usted es Marisol, supongo», dijo sin un ápice de emoción. «Entre». Marisol sintió un escalofrío. Su voz era tan gélida como su mirada. «Soy yo, Marisol Hernández». Él no ofreció ayuda con la maleta, ni una sonrisa, ni un gesto de bienvenida. Solo se dio la vuelta y la condujo por un vestíbulo, grandioso, donde la luz del sol parecía tener miedo de entrar. Para él solo importaba una cosa: si aquella mujer, con el vientre prominente y el cansancio estampado en el rostro, conseguiría devolver vida a un pequeño que había dejado de hablar desde que perdió a quien lo trajo al mundo. Era un contrato, una transacción, nada más. La habitación de Mateo está en el segundo piso. «Usted se quedará en la habitación de al lado. Él no habla, no interactúa. Nuestro objetivo es que vuelva a ser un niño». Su voz era una orden, no una petición. Marisol, con el vientre pesado de incertidumbres y el corazón apretado por la visión de aquel hombre tan distante, prometió más que cuidados. Prometió estar allí. «Voy a estar aquí, señor, incluso cuando todo pese demasiado». Él no respondió, solo indicó la escalera y se alejó, desapareciendo por un pasillo lateral. La mansión engulló el sonido de sus pasos, dejando a Marisol sola con el eco de sus propios latidos del corazón. La habitación de Mateo era espaciosa, con juguetes esparcidos que parecían intocados desde hacía siglos. Un peluche desgastado, un conejo de orejas caídas, estaba tirado en un rincón como un guardián olvidado. Mateo, un niño de ojos grandes y tristes, observaba a Marisol desde lejos, abrazado al conejo, sin emitir un sonido. Era como una estatua, de porcelana frágil y silenciosa. Marisol no forzó la situación, simplemente se sentó en el suelo, en la alfombra suave, y comenzó a desempacar sus pocas cosas. Hablaba bajito, como si conversara consigo misma, sobre el tiempo afuera, sobre el color del cielo, sobre una historia inventada de un pájaro que voló lejos y encontró un jardín secreto. Mateo no se movió, pero sus ojos, antes vacíos, parecían seguir cada movimiento de ella. Al atardecer, cuando la luz dorada del sol se colaba por las ventanas, Marisol tomó un libro de cuentos de hadas que encontró en el estante de la habitación. Comenzó a leer en voz baja, con voz suave y melodiosa, sin esperar respuesta. De repente un sonido, frágil, contenido, casi inaudible, una risa. Mateo. Estaba sentado a pocos metros de ella, con una galleta en la mano, y una sonrisa minúscula comenzaba a nacer en sus labios, entre las migajas. Las risas comenzaron a soltarse, tímidas al principio, después más plenas, contagiosas. Eran risas de niño,
ausentes desde hacía mucho tiempo en aquella casa, eran suficientes para llamar la atención de quien vigilaba todo desde lo alto de la escalera, sosteniendo una taza de café ya frío. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se permitió observar la escena. Una extraña sentada en la alfombra, con el vientre prominente, contando historias en voz baja, haciendo que el pequeño Mateo se carcajeara entre migajas de galleta. Una punzada de algo que no reconocía, tal vez esperanza, tal vez miedo, atravesó su pecho de piedra. Con el tiempo, surgió un ritual. Al final de cada día, después de las historias y los juegos silenciosos que Marisol inventaba, Mateo se dormía apoyado en el vientre que llevaba a otro ser. Era como si el niño entendiera que había más vida en camino, que aquel vientre era una promesa de compañía, de un mañana donde las risas serían más frecuentes. El regreso a la mansión fue un silencio cargado de nuevos sonidos. Ya no solo el eco de los pasos de Alejandro o el silencio de Mateo, sino ahora un llanto pequeño, casi un suspiro, proveniente del pequeño bulto en los brazos de Marisol. Ella sintió el peso de aquel nuevo ser, el olor a leche y vida, y la extraña familiaridad de la casa que pocas horas antes parecía a punto de expulsarla. Alejandro abrió la puerta con una llave que parecía más ligera en su mano, los ojos fijos en la mujer y el bebé, una expresión que Marisol no supo descifrar. ¿Era alivio? ¿Miedo? Una mezcla de los dos, quizás. Mateo, que había pasado los días de ausencia de Marisol abrazado al peluche, corrió hacia la puerta. Se detuvo abruptamente, los ojos muy abiertos hacia el bebé. No hubo gritos de alegría ni preguntas, solo una curiosidad silenciosa, casi reverente. Marisol se agachó con dificultad, el cuerpo aún dolorido, y mostró el rostro dormido. «Este es tu hermanito», susurró, y Mateo extendió una manita vacilante, tocando la piel suave con la punta del dedo. Alejandro observaba la escena desde el umbral, la postura rígida pero los hombros un poco menos tensos. La promesa hecha en el coche entre curvas y semáforos en rojo resonaba en el aire. «No te dejaré sola». Y él cumplió. Pero la mansión, a pesar del nuevo aliento, aún guardaba sus sombras. Para Alejandro, cada risa del pequeño Mateo, cada mirada de Marisol hacia el recién nacido, era un recordatorio vívido de lo que había perdido. El amor, para él, era un terreno minado, y con cada paso hacia la felicidad, el miedo a una nueva explosión, a una nueva pérdida se intensificaba. Él veía a Marisol, veía al bebé, veía a Mateo apegándose, y una parte de él gritaba para huir, para protegerse del inevitable dolor que vendría con el apego. Ya había sentido el suelo desmoronarse una vez, y la idea de revivir aquel vacío era paralizante. Marisol, por su parte, sentía el peso de la gratitud y la incertidumbre. Alejandro la había salvado, había estado a su lado en el momento más vulnerable, pero la imagen de la fotografía, el parecido inquietante con la mujer que se había ido, aún la atormentaba. ¿Sería ella solo un sustituto, un parche para una herida que Alejandro se negaba a cerrar? Ella era la madre de 2 niños ahora, uno de ellos no de su sangre, pero sí de su corazón, y el otro su propio hijo, un pedazo de ella que había llegado al mundo de forma tan dramática. Con cada paso por los pasillos, temía que, en cualquier momento, él la descartara como un recuerdo incómodo, una sombra que no encajaba en el retrato de la familia perfecta que él había perdido. La frágil paz se hizo añicos cuando un coche lujoso se detuvo frente a los portones de la mansión. De él descendieron una pareja imponente, de semblantes graves y ropas caras. Eran los padres de la fallecida esposa de Alejandro, abuelos de Mateo. No vinieron para un abrazo de bienvenida al nuevo miembro de la familia. Vinieron con abogados y documentos, con la frialdad de quien no pide sino exige. El objetivo era claro. Querían la custodia de Mateo. Alegaban que Alejandro, sumergido en su dolor y en su nueva vida desorganizada, ya no era capaz de ofrecer al niño el ambiente estable y la educación que merecía. El proceso legal se inició.
Una amenaza que se extendió como moho por las paredes antes intocables de la mansión. Alejandro, tomado por sorpresa, intentó argumentar, pero sus palabras parecían perderse en el vacío. El dolor por la pérdida de su esposa lo había aislado, y no tenía fuerzas para luchar contra la familia de ella, que lo veía como el único culpable de que su hija ya no estuviera allí. Pero Marisol se negó a caer. La idea de que Mateo fuera arrancado de aquel hogar, de ser privado del padre que, a pesar de todo, lo amaba a su manera, era insoportable. Con el bebé en brazos y el corazón apretado, comenzó a escudriñar la mansión buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudar. Ella sabía que la fallecida esposa de Alejandro era una mujer de espíritu libre, que amaba la vida y, sobre todo, amaba a su hijo. Los días se transformaron en semanas de búsqueda incesante. Entre papeles polvorientos en el despacho, en una caja escondida en el fondo de un armario, Marisol encontró un diario antiguo. Las páginas amarillentas guardaban la caligrafía elegante de la mujer que se había ido, y allí, en una de las últimas entradas, estaba el último deseo. No era un testamento formal, sino una carta escrita desde el corazón, dirigida a Alejandro. La mujer pedía que Mateo fuera criado con amor, no encerrado en recuerdos. Hablaba sobre la importancia de seguir adelante, de encontrar la felicidad nuevamente, de no dejar que el dolor los consumiera. Expresaba el deseo de que Mateo tuviera una vida plena, rodeado de afecto, incluso si eso significaba que Alejandro necesitara abrir su corazón a un nuevo amor, a una nueva familia. Marisol llevó el diario a Alejandro. Él leyó las palabras de su esposa, las manos temblando. La verdad escrita por ella misma desarmó la muralla que él había construido. La familia de la fallecida esposa fue convocada para un encuentro tenso en la sala de estar. Las palabras fueron dichas como puñales, acusaciones volando de un lado a otro, pero Marisol, con el diario en manos, leyó en voz alta el deseo de la mujer que se había marchado. Sus palabras, llenas de amor y sabiduría, cortaron el orgullo y el dolor de la familia. La verdad venció. El proceso, que amenazaba con destruirlo todo, se disipó, como humo, y la familia se retiró derrotada pero tal vez un poco más en paz. La mansión respiró un alivio temporal, pero un nuevo vendaval se aproximaba. Carlos, el padre biológico del bebé de Marisol, reapareció. Esta vez no con amenazas veladas, sino con exigencias claras. Había descubierto sobre el nacimiento del hijo y de repente se sentía con derecho a reclamarlo. Quería al niño, o al menos una parte de él, y con eso una parte de la vida que Marisol estaba construyendo. Su presencia era un recordatorio cruel del pasado que Marisol había intentado desesperadamente dejar atrás. Exigía derechos sobre el niño que, meses antes, decía no querer. Alejandro, que se había convertido en un muro de carne y sangre, para proteger a Marisol y Mateo, ahora se enfrentaba a un nuevo desafío. No dudó. Exigió una prueba de ADN. La verdad, sin embargo, rasgó cualquier mentira que Carlos pudiera haber construido. Los resultados llegaron, fríos e irrefutables. Carlos no era el padre biológico del bebé de Marisol. Nunca fue padre de nada, solo de problemas. La revelación fue un shock, un alivio y un misterio. Si no era Carlos, ¿quién era? La pregunta flotó en el aire, pero por ahora, la amenaza de Carlos estaba neutralizada. El portón de la mansión, antes cerrado por muros, ahora era custodiado por un hombre que había aprendido a proteger a quienes amaba, sin palabras, demostrando que allí nadie quedaría desamparado de nuevo. La revelación de que Carlos no era el padre biológico del bebé de Marisol flotó sobre la mansión como una nube de misterio y alivio. El alivio era palpable. La amenaza de tener a aquel hombre, con su historial de abandono y chantaje, de vuelta en sus vidas había sido alejada. Pero el misterio era perturbador. Si no era Carlos, ¿quién era el padre? La pregunta resonaba en la mente de Marisol, una melodía disonante en medio de la nueva rutina. Repasó mentalmente los últimos años, las pocas conexiones,
las relaciones fugaces que la vida difícil le había permitido. No surgía ninguna respuesta clara, solo un vacío que ella, por ahora, prefería no llenar. La prioridad ahora era el presente, sus 2 hijos y la frágil pero creciente sensación de hogar que la mansión empezaba a ofrecer. Alejandro, por su parte, mostró una reacción más compleja. El resultado de la prueba de ADN había sido un golpe inesperado. Se había preparado para la batalla contra Carlos, para proteger a Marisol y al bebé de una amenaza conocida. Pero la ausencia de un padre biológico conocido para el niño de Marisol lo dejaba en un terreno incierto. Una parte de él, la parte pragmática y controladora, quería respuestas, quería entender la situación por completo. Otra parte, la que lentamente se estaba abriendo al afecto, sentía un impulso protector aún mayor hacia Marisol y el recién nacido, que ahora parecía aún más vulnerable y dependiente. No hizo preguntas, no presionó. Solo observó, su postura un poco más relajada, como si la ausencia de Carlos hubiera eliminado un peso, aunque otro, invisible, hubiera surgido en su lugar. La vida en la mansión comenzó a ajustarse a los nuevos ritmos, los llantos nocturnos del bebé, las risas de Mateo jugando con su hermanito, las conversaciones en voz baja de Marisol en la cocina. Alejandro, antes un fantasma que se movía silenciosamente por los pasillos, ahora se detenía, más veces observaba más e incluso ocasionalmente ofrecía ayuda. Sostenía al bebé con una extraña delicadeza, sus dedos grandes y fuertes, contrastando con la fragilidad del recién nacido. Mateo, por su parte, había abrazado el papel de hermano mayor con una seriedad conmovedora, siempre cerca, siempre, listo para una caricia o una mirada curiosa. Aquel pequeño ser había llenado un vacío que ni siquiera la presencia de Marisol había logrado alcanzar por completo. La nueva rutina, sin embargo, estaba a punto de verse sacudida por una amenaza que venía de dentro, no de fuera. Una tarde, mientras Marisol ayudaba al jardinero a organizar algunas cajas antiguas en la parte trasera de la propiedad, en un pequeño cobertizo que servía de depósito para objetos olvidados, encontró una caja de madera polvorienta, escondida bajo algunos sacos de tierra y herramientas oxidadas. No había nombre, solo una etiqueta descolorida. Documentos antiguos. Curiosa, la abrió. Dentro, entre papeles amarillentos y contratos antiguos, había una carta. No estaba dirigida a nadie en particular, pero parecía haber sido escrita hace años, con una caligrafía nerviosa y apresurada. La carta hablaba de una deuda. No una deuda común, sino una deuda de juego, colosal, contraída por alguien muy cercano a la familia de Alejandro, alguien que había tenido acceso a las finanzas de la mansión durante años. El nombre no, era explícito, pero las referencias eran claras. El administrador de confianza, el amigo de toda la vida, aquel que juró lealtad. La deuda había sido cubierta, aparentemente, con fondos de la propia familia, pero de forma irregular, dejando un rastro de manipulación contable y desvío de recursos. Lo más impactante era la amenaza velada que la carta contenía. Si la deuda no era regularizada de alguna forma, los acreedores irían tras la propiedad, los bienes, todo lo que la familia de Alejandro poseía. El documento era un secreto guardado bajo 7 llaves, una bomba de tiempo que, por algún motivo, aún no había explotado. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La mansión, que había comenzado a ver como su puerto seguro, estaba bajo una nueva amenaza, aún más insidiosa que las anteriores. No se trataba del pasado de Alejandro o del suyo, sino sobre el cimiento financiero de aquel lugar, el futuro de Mateo y del bebé. La deuda no pagada, escondida durante años, ahora amenazaba con destruirlo todo. Era un golpe que venía de dentro, de alguien que había traicionado la confianza de Alejandro y su familia. Llevó la carta a Alejandro, las manos temblando. Él leyó, el rostro palideciendo con cada línea. La rabia y la incredulidad se mezclaban en sus ojos. El nombre que se dibujaba entre líneas de la carta era el de un hombre que había sido como un tío para él,
el administrador de larga data de los bienes de la familia, alguien en quien Alejandro había depositado total confianza, especialmente tras la muerte de sus padres. Aquel hombre había desaparecido misteriosamente hacía algunos años, poco después de la muerte de la esposa de Alejandro, y su ausencia había sido atribuida a la edad avanzada y a un deseo de retirarse discretamente. Ahora, la verdad salía a la luz. Había huido dejando tras de sí un rastro de destrucción financiera. «Esto es imposible», murmuró Alejandro, la voz ronca. Él era de la familia. Marisol sintió su dolor, la traición, pero no había tiempo para lamentaciones. La carta era clara. Los acreedores estaban moviéndose, y la mansión estaba en la mira. La amenaza no era solo financiera, era una amenaza a la estabilidad, a la seguridad que habían comenzado a construir. Ella, que había llegado sola, con deudas e incertidumbres, ahora se veía en el centro de una nueva batalla, una que no era suya por derecho, pero que sentía suya por elección. Aquel lugar, aquellos niños, aquel hombre que de piedra comenzaba a volverse carne y hueso, eran ahora su hogar. A pesar del cansancio que aún pesaba en su cuerpo después del parto, a pesar del miedo que intentaba instalarse en su corazón, Marisol se negó a ceder. Había luchado para sobrevivir, para traer a su hijo al mundo, para proteger a Mateo. No dejaría que una deuda antigua, un secreto sucio, destruyera lo que estaban construyendo. Miró a Alejandro, que parecía desolado, y a los dos niños, que dormían pacíficamente en sus habitaciones. La mansión, con sus secretos y sus sombras, se había convertido en su campo de batalla, y ella, antes una extraña, ahora era la guardiana. Iría hasta el último límite para salvar a quienes había aprendido a llamar hogar. La revelación de la deuda secreta, dejada por el antiguo administrador, golpeó a Alejandro como un mazazo devastador. La confianza, un valor tan preciado, para él y tan difícil de conceder, había sido traicionada de forma brutal. El hombre que consideraba un segundo padre, que había cuidado de los negocios de la familia durante décadas, era en realidad un traidor. La ira y el dolor se mezclaban en su pecho, pero por encima de todo, había un sentimiento de impotencia. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo podía haber permitido que su familia fuera tan vulnerable? Marisol, sin embargo, no permitió que Alejandro se entregara a la desesperación. Ella, que había enfrentado la adversidad toda su vida, sabía que el tiempo para lamentarse era corto. La carta no era solo una revelación, era un ultimátum. Los acreedores, cuyos nombres apenas se mencionaban vagamente, pero cuyas intenciones eran claras, no esperarían. La mansión, el hogar que ella y los niños estaban empezando a construir, estaba en riesgo inminente. «No podemos darnos el lujo de detenernos ahora, Alejandro», dijo con voz firme, aunque su corazón latía acelerado. «Necesitamos actuar. ¿Por dónde empezamos?» Alejandro, todavía aturdido, la miró. Había una fuerza en Marisol que raramente veía en otras personas, una resiliencia que parecía inquebrantable. Había pasado toda su vida controlando cada aspecto de su existencia, pero ahora, frente a una amenaza tan compleja y nebulosa, se sentía perdido. Y, extrañamente, encontraba un puerto seguro en la determinación de ella. «Necesitamos encontrar quiénes son esos acreedores», respondió, su voz aún un poco ronca, «y entender el alcance de esta deuda. El administrador, él, era muy astuto. Debe haber dejado un rastro, pero escondido». La búsqueda comenzó. Marisol y Alejandro se sumergieron en los archivos de la mansión, en cajas polvorientas, en documentos financieros que Alejandro había descuidado durante años, sumido en su duelo. Pasaban las noches en la biblioteca, bajo la débil luz de una lámpara, el silencio de la casa roto solo por el pasar de páginas y los murmullos ocasionales. Marisol, con su intuición aguda y su capacidad para observar detalles, notó patrones, discrepancias en números que Alejandro, con su mente más habituada a grandes transacciones, había ignorado. Encontró pequeñas anotaciones al margen, códigos que parecían sin sentido, pero que ella insistió en investigar. Mateo, percibiendo la tensión en el aire,
Intentaba ayudar a su manera, trayendo galletas y dibujos a la biblioteca o simplemente sentándose en el regazo de Marisol mientras hojeaba los papeles. El bebé, ajeno a todo, dormía tranquilamente en la cuna improvisada junto a la mesa, un recordatorio constante de por qué estaban luchando para proteger. La investigación los llevó a descubrir que el administrador había utilizado una red compleja de empresas fantasma y cuentas offshore para desviar el dinero y ocultar la deuda. Había explotado un vacío legal, una cláusula antigua en un contrato familiar que le daba una autonomía casi ilimitada sobre ciertos fondos y la usó para financiar su vicio en juegos de alto riesgo. Los acreedores no eran prestamistas comunes, sino una organización discreta, casi un sindicato, que operaba en las sombras del mundo financiero conocida por su implacabilidad. No querían solo el dinero de vuelta, querían la propiedad como garantía y estaban dispuestos a usar todos los medios legales y quizás ilegales para obtenerla. La presión aumentaba cada día. Cartas anónimas comenzaron a llegar, con amenazas, veladas y plazos apretados. El teléfono sonaba con números desconocidos y una voz distorsionada dejaba mensajes enigmáticos. Alejandro, acostumbrado a lidiar con el mundo corporativo, se sentía impotente ante una amenaza tan amorfa e implacable. Pero Marisol, que había vivido en los márgenes de la sociedad, tenía una comprensión instintiva de cómo manejar este tipo de presión. Sabía que el miedo era el arma de ellos y que la única forma de combatirlo era con coraje y astucia. «Quieren intimidarnos», le dijo a Alejandro una noche, los ojos fijos en la llama de una vela. «Quieren que nos rindamos, pero no lo haremos». Sugirió que buscaran a un abogado especializado en fraudes financieros y delitos de cuello blanco, alguien que pudiera navegar por aquel laberinto legal y financiero. Alejandro, reticente al principio, pues su naturaleza lo llevaba a resolver las cosas solo, acabó aceptando. La situación era demasiado grave para orgullos. Encontraron a una abogada, una mujer de mediana edad con una reputación impecable y una mente aguda, que se interesó por el caso complejo. La abogada, doctora Elena, analizó los documentos que Marisol y Alejandro habían reunido. Confirmó las sospechas, la deuda era real, y la forma en que había sido ocultada era casi perfecta. La única esperanza era encontrar una falla, un resquicio legal, una prueba de que el administrador había actuado de mala fe y que la deuda no era, de hecho, responsabilidad de la familia. «Será una batalla difícil», advirtió la doctora Elena. «Son poderosos y no suelen perder. Pero hay una posibilidad. Necesitamos algo que compruebe la intención fraudulenta del administrador, algo que lo vincule directamente con esta organización de acreedores». La búsqueda de esa prueba los llevó a un nuevo nivel de desesperación. Examinaron cada centímetro de la mansión, cada objeto personal del administrador, cada correspondencia antigua. La casa, antes un lugar de silencio y recuerdos, se transformó en un campo de excavación, con papeles esparcidos por todas partes. Marisol, exhausta pero determinada, no se rendía. Sentía que la respuesta estaba allí, en algún lugar, escondida a la vista de todos. Una noche, mientras arreglaba el antiguo despacho del administrador, que había sido sellado tras su desaparición, Marisol notó un detalle peculiar. Uno de los libros de la estantería, un volumen antiguo de contabilidad, estaba ligeramente fuera de lugar. Al tirarlo, sintió un pequeño clic. Detrás del libro había un compartimento secreto, también disfrazado, que era casi invisible. Dentro no había dinero ni joyas, sino un pequeño diario de bolsillo, encuadernado en cuero y una serie de recibos y notas. El diario contenía anotaciones detalladas sobre las transacciones fraudulentas, los nombres de los acreedores, los encuentros secretos. Había también una confesión escrita en desesperación sobre cómo había sido coaccionado y amenazado y cómo se había visto obligado a desviar los fondos para cubrir sus propias pérdidas en juegos. Lo había dejado allí como una especie, de seguro un último acto de desesperación por si algo salía mal. La prueba que necesitaban estaba allí, en sus manos. Marisol sintió una ola de alivio y agotamiento.
corrió hacia Alejandro, el diario en mano. Él leyó las páginas, sus ojos recorriendo las palabras con una mezcla de ira y una extraña compasión por la debilidad del hombre. Aquel diario era la llave para la libertad de la mansión, la prueba de que la deuda no era suya, sino resultado de un fraude. La doctora Elena, al recibir el diario y los recibos, confirmó: «Esto lo cambia todo. Tenemos una base sólida para anular la deuda y procesar a esos acreedores por extorsión y fraude. Será una batalla, pero ahora tenemos la verdad de nuestro lado». La batalla legal fue intensa, con giros y momentos de tensión. Los acreedores intentaron intimidarlos, ofrecieron acuerdos, pero Alejandro, con Marisol a su lado, se negó a ceder. La verdad finalmente prevaleció. La deuda fue anulada y la mansión fue salvada. No hubo aplausos, sino un alivio profundo, una sensación de que finalmente la sombra que se cernía sobre ellos se había disipado. Aquel lugar, antes atrapado en secretos y pérdidas, estaba libre para respirar de nuevo, y Marisol, antes una extraña en busca de refugio, se había convertido en la raíz, el lazo que unía a aquella familia que la había salvado de sí misma. Con la victoria legal sobre la deuda, un silencio diferente se instaló en la mansión. Ya no era el silencio pesado de los recuerdos o el silencio tenso de las amenazas, sino un silencio de paz, de alivio. La casa parecía respirar, las paredes menos pesadas, la luz del sol entrando por las ventanas con una intensidad renovada. Alejandro, antes una figura rígida y distante, comenzó a desarmarse de manera casi imperceptible. Sus hombros estaban menos tensos, su mirada menos fría. Seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero la manera en que miraba a Marisol, a Mateo, al bebé, había cambiado. Había gratitud, sí, pero también algo más profundo, algo que aún no lograba nombrar. Marisol, por su parte, sentía que el peso del mundo se retiraba de sus hombros. Las deudas que la perseguían, la incertidumbre del futuro, la amenaza de Carlos, la sombra de la deuda de la mansión. Todo eso se había disipado. Finalmente, podía respirar. El cansancio seguía allí, pero era un cansancio bueno, el cansancio de una batalla ganada. Observaba a Mateo y al bebé, que ahora tenía un nombre, Diego, jugando en la alfombra de la sala. Mateo, con su curiosidad innata, enseñaba a Diego a sostener un sonajero, sus ojos brillando de orgullo. Ese era su hogar, su familia, y había luchado por ellos con todas sus fuerzas. La mansión, antes un mausoleo de recuerdos, comenzó a cobrar vida. Alejandro, en un gesto que sorprendió a todos, mandó reformar el jardín trasero. Las rejas oxidadas fueron retiradas, dando lugar a un espacio abierto y acogedor. Un columpio de madera, que antes estaba roto y olvidado entre árboles antiguos, fue reparado y pintado. El sonido del columpio, crujiendo suavemente con el viento, se convirtió en la banda sonora de la nueva vida de la mansión. Las tardes se llenaban de risas y juegos. Mateo y Diego, creciendo juntos, compartían juguetes y secretos en su lenguaje infantil. Alejandro, antes recluido en su despacho, ahora pasaba más tiempo en el jardín. Observaba a Marisol jugar con los niños, su sonrisa genuina y contagiosa. Una tarde, Mateo lo jaló de la mano, insistiendo en que se uniera al juego del té. Alejandro, el hombre de piedra, el empresario serio y reservado, tomó una muñeca y fingió beber té en una tacita de plástico diminuta, sus carcajadas resonando por el jardín. Marisol lo observó, el corazón cálido. Se estaba permitiendo ser feliz, se estaba permitiendo ser padre, se estaba permitiendo ser humano. Pero como en toda buena historia, la paz nunca dura para siempre. En medio de la nueva rutina de felicidad, una nueva pieza del rompecabezas del pasado de Marisol comenzó a encajar. Una tarde, mientras organizaba las pocas cosas que había traído consigo a la mansión, encontró una caja de fotos antiguas. Eran fotos de su infancia, de su madre, de amigos. En una de ellas, un hombre joven, con una sonrisa amable y ojos familiares, estaba junto a su madre. Lo recordó vagamente.
un amigo de la familia que había desaparecido de su vida muy temprano. La imagen del hombre en la foto la hizo detenerse. Había algo en él, algo en su sonrisa, en sus ojos, que le traía una extraña sensación de reconocimiento. Miró a Diego, que dormía tranquilamente en la cuna, y entonces cayó en la cuenta. El parecido era innegable. No era Carlos, era aquel hombre, el amigo de su madre. El impacto fue abrumador. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? La vida había sido tan caótica, tan llena de urgencias, que había descuidado la búsqueda del padre de su hijo. Pero ahora la verdad estaba allí, en una fotografía polvorienta. El nombre vino a su mente: Javier. Había sido un amigo cercano de su madre, alguien que la ayudó en momentos difíciles, pero había desaparecido sin dejar rastro, y su madre siempre se negaba a hablar sobre él. Marisol sintió una mezcla de emociones, sorpresa, confusión y una punzada de esperanza. Si Javier era el padre de Diego, esto significaba que su hijo tenía raíces, una historia que ella podría desentrañar, pero también significaba que tendría que revisitar un pasado que había intentado enterrar, un pasado lleno de pérdidas y secretos. Decidió que necesitaba respuestas, con la ayuda de Alejandro, que al ver la foto y la reacción de Marisol, ofreció su apoyo incondicional. Comenzó a investigar el paradero de Javier. Alejandro, con sus contactos y su capacidad de investigación, logró rastrear información antigua. Descubrió que Javier se había mudado a un pequeño pueblo del interior, donde llevaba una vida discreta. La idea de confrontar a Javier, de desentrañar el misterio detrás de su desaparición y de su posible paternidad, era aterradora. Pero Marisol sabía que necesitaba hacerlo, no solo por ella, sino por Diego. Su hijo merecía conocer su historia, sus orígenes. El viaje al pueblo del interior fue tenso. Marisol sentía el corazón en la garganta, una mezcla de nerviosismo y expectativa. Alejandro insistió en acompañarla, un pilar de fuerza silencioso a su lado. Se había convertido en más que un empleador, más que un amigo. Era su puerto seguro, su compañero en este viaje inesperado. Al llegar al pueblo, descubrieron que Javier vivía en una casa sencilla, alejada del centro. La puerta fue abierta por un hombre que, a pesar de los años y las marcas del tiempo, aún tenía la misma sonrisa amable de la fotografía. Sus ojos, sin embargo, llevaban una tristeza profunda. Marisol, con Diego en brazos, se presentó. Javier la miró, y un reconocimiento lento y doloroso surgió en su rostro. Los invitó a entrar, y el silencio de la pequeña casa se llenó con la tensión de un encuentro largamente postergado. La verdad salió a la luz entre lágrimas y explicaciones. Javier confirmó ser el padre de Diego. Explicó que se había visto obligado a alejarse de la vida de Marisol y su madre por una serie de circunstancias complejas que involucraban deudas y amenazas de una familia poderosa para la que había trabajado en el pasado. Se había escondido para protegerlas, pero nunca las había olvidado. Su partida había sido un acto de amor y desesperación, no de abandono. Marisol escuchó la historia, el corazón apretado. La rabia se mezclaba con la comprensión. Tenía un padre para Diego, un hombre que, a pesar de sus errores y omisiones, parecía tener un buen corazón. La revelación trajo una nueva capa de complejidad a su vida, pero también una sensación de plenitud. Aquel encuentro no era el final de una historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo donde las raíces de Diego se extendían más allá de lo que ella imaginaba. Y ella, antes sola, descubría que no era la sombra de nadie, era raíz, era lazo, era madre de un amor que no pedía permiso para nacer de nuevo, cada vez que lo inesperado decidía llamar a la puerta. La confesión de Javier flotó en el aire de la pequeña sala, densa con años de silencio y arrepentimiento. Marisol lo escuchó, el corazón dividido entre la rabia por su ausencia y la comprensión de las circunstancias que lo habían forzado a esconderse. No era el monstruo que ella temía, ni el padre ausente por elección. Era un hombre quebrado por un pasado sombrío,
que había tomado una decisión desesperada para proteger a quienes amaba. Javier miró a Diego en los brazos de Marisol, sus ojos humedecidos. El parecido era innegable, un espejo de sí mismo en la infancia. Extendió la mano vacilante tocando la pequeña mano del bebé. Él es hermoso, Marisol. Lo siento mucho. Por todo. Marisol sintió una punzada de compasión. Aquel hombre, el padre biológico de su hijo, no era una amenaza, sino una víctima de su propia historia. No sabía si podría perdonarlo completamente, pero sabía que Diego merecía conocer sus raíces. Alejandro, que había permanecido en silencio, observando la escena con su habitual discreción, finalmente intervino. Javier, la verdad siempre es el mejor camino. ¿Qué haremos a partir de ahora? Javier miró a Alejandro, luego a Marisol y Diego. No lo sé, yo no tengo nada que ofrecerle. Mi vida aquí es sencilla y no quiero traerles problemas. Sabía que la mansión y la vida que Marisol había construido eran muy diferentes a la suya. El viaje de regreso a la mansión fue silencioso, pero un silencio diferente. Ya no era de tensión, sino de reflexión. Marisol sentía una nueva capa de su historia revelándose y con ella una complejidad que necesitaría digerir. Tenía un padre para Diego, un hombre que la amaba a su manera, pero su hogar, su familia, estaba en la mansión, con Alejandro y Mateo. En los días que siguieron, Marisol y Alejandro conversaron largamente sobre Javier. Decidieron que Javier tendría derecho a conocer a Diego, pero que la integración sería gradual y cuidadosa. Javier, por su parte, respetó la nueva vida de Marisol. Hacía visitas esporádicas a la mansión, siempre con una mezcla de timidez y admiración por la familia que Marisol había construido. Traía pequeños regalos para Diego, contaba historias de su juventud a Mateo y observaba a Alejandro con un respeto silencioso. La presencia de Javier, aunque discreta, aportó una nueva perspectiva a Marisol. Se dio cuenta de que la familia no estaba definida solo por lazos de sangre, sino por las elecciones, por el amor y por el apoyo mutuo. Alejandro, que no tenía lazos biológicos con Diego, era el padre que estaba presente, que la había apoyado en cada paso del camino. Mateo, que había abrazado a Diego como su hermano, era la prueba viva de que el amor trasciende cualquier definición. La mansión, antes un lugar de sombras, se había transformado en un refugio de luz y vida. Las risas de Mateo y Diego resonaban por los pasillos, el olor a comida casera venía de la cocina, y la presencia de Marisol había infundido una nueva alma a aquel lugar. Alejandro, antes un hombre recluido, ahora participaba activamente en la vida familiar. Ayudaba a Mateo con las tareas, leía cuentos a Diego antes de dormir y en las noches tranquilas se sentaba con Marisol en la terraza, observando las estrellas. La relación entre Marisol y Alejandro había evolucionado de forma orgánica y profunda. La gratitud inicial se transformó en respeto, luego en cariño, y finalmente en un amor silencioso pero innegable. No había grandes declaraciones, sino pequeños gestos. La mirada de Alejandro que la seguía por la casa, su mano que a veces reposaba sobre la de ella, el consuelo que encontraban en la presencia del otro. Una noche, mientras los niños dormían, Marisol y Alejandro estaban en la biblioteca, el fuego crepitando en la chimenea. Marisol leía un libro y Alejandro, a su lado, trabajaba en algunos papeles. Levantó los ojos observándola por un largo momento. Marisol, dijo, la voz baja rompiendo el silencio, yo no sé qué habría hecho sin ti. Trajiste vida de vuelta a esta casa y a mí. Marisol cerró el libro y lo miró. Sus ojos se encontraron y en esa mirada ella vio no solo gratitud, sino una vulnerabilidad que él raramente mostraba. Tú me diste un hogar, Alejandro, y una familia. No estaba buscando esto, pero lo encontré. Él se inclinó y por primera vez sus labios se encontraron en un beso tierno, vacilante, pero lleno de significado. No era un beso de pasión arrolladora, sino de reconocimiento, de una conexión que había sido forjada en la adversidad y fortalecida por el amor.
Era el beso de dos almas que habían encontrado su puerto seguro el uno en el otro, en medio de las tormentas de la vida. Aquel beso selló no solo un romance, sino la promesa de un futuro. La mansión, que una vez fue un símbolo de pérdidas y secretos, era ahora el corazón de una familia que había sido construida no por la lógica o el destino, sino por el coraje, la resiliencia y, sobre todo, por el amor. Marisol, la extraña que había llegado con nada más que esperanza, se había convertido en la raíz más fuerte de aquel hogar, la guardiana de un amor que no pedía permiso para florecer, y la prueba de que, a veces, la felicidad más verdadera se encuentra en los lugares más inesperados, con las personas más improbables. El beso de Alejandro y Marisol no fue un trueno, sino un susurro, un reconocimiento mutuo de que algo nuevo y precioso había florecido entre ellos. Al día siguiente, una leve timidez flotaba en el aire, un silencio cargado de significados no expresados. Pero no era un silencio incómodo, era el silencio de dos personas que, después de tantas batallas, finalmente se permitían sentir. Alejandro, con su habitual contención, no hizo grandes declaraciones. En cambio, sus gestos se volvieron más elocuentes. Un toque más prolongado en la mano de Marisol, una mirada que transmitía una profundidad que antes estaba oculta. La forma en que se aseguraba de que ella estuviera bien, de que tuviera todo lo que necesitaba. Marisol, que había pasado la vida luchando para sobrevivir, encontraba una paz inédita en aquella nueva dinámica. La mansión, antes un lugar de refugio y después de lucha, era ahora un hogar no solo físico sino emocional. Se sorprendía sonriendo sin motivo aparente, sintiendo el calor de la mano de Alejandro en la suya mientras caminaban por el jardín, o la manera en que él la observaba mientras leía a los niños. Mateo, con su aguda percepción infantil, notó el cambio. Veía a Alejandro y Marisol más cercanos, más risueños. Para él era una extensión natural del amor que ya sentía por ambos. «Mamá, ¿el papá Alejandro va a vivir siempre con nosotros?», le preguntó a Marisol una tarde, mientras ella lo ayudaba a armar un rompecabezas. Marisol sonrió, el corazón apretado de cariño. «Sí, mi amor, él lo hará». La simplicidad de la pregunta de Mateo y la naturalidad de la respuesta de Marisol sellaron, de forma más poderosa que cualquier ceremonia, el nuevo arreglo familiar. Diego, creciendo en medio de tanto amor, era un bebé alegre y risueño, a los ojos curiosos explorando el mundo a su alrededor. Tenía la sonrisa de Marisol y los ojos de Javier, pero el cariño y la seguridad que Alejandro le ofrecía eran la base de su pequeño mundo. Javier continuó sus visitas, siempre con la misma discreción y un respeto casi reverente por la nueva vida que Marisol había construido. Pasaba horas con Diego, contando historias en voz baja, sus ojos brillando con una alegría melancólica. Él y Alejandro, aunque de mundos diferentes, desarrollaron una especie de entendimiento silencioso. Alejandro reconocía el dolor y el arrepentimiento de Javier, y Javier respetaba la fuerza y la integridad de Alejandro, el hombre que había dado un hogar y un futuro a su hija y a su nieto. En una de esas visitas, Javier regaló a Diego un pequeño medallón, grabado con las iniciales JR, sus propias iniciales, y las de Diego. «Para que nunca olvide de dónde viene», le dijo a Marisol, los ojos fijos en el medallón. «Pero que sepa que su hogar está aquí». La mansión se llenó de vida. La vieja cocina, antes poco usada, ahora exhalaba el olor a pan fresco y a guisos caseros que Marisol preparaba. El jardín, antes sombrío, era una invitación constante a juegos y picnics. Alejandro, que antaño se ahogaba en papeles y números, descubrió el placer de pasar las tardes en el césped, observando a los niños correr o ayudando a Marisol a plantar nuevas flores. Incluso se arriesgaba a contar cuentos para dormir, sus voces graves y profundas, calmando a los pequeños antes de caer dormidos. La vida no era perfecta, claro. Existían los desafíos diarios de la paternidad, las pequeñas discusiones sobre trivialidades, la complejidad de gestionar una casa tan grande, pero cada desafío era enfrentado juntos, como un equipo. Marisol con su resiliencia y optimismo, y Alejandro
con su lógica y su recién descubierta capacidad de amar abiertamente. Una tarde soleada, mientras Marisol y Alejandro observaban a Mateo y Diego jugar en el jardín, un silencio confortable se instaló entre ellos. Alejandro extendió la mano y tomó la de Marisol, sus dedos entrelazándose. Este lugar, comenzó la voz suave, era solo una casa, una carga. Ahora, es un hogar gracias a ti, Marisol. Marisol apretó su mano. No fue solo por mí, Alejandro, fue por nosotros, por ellos, por todo lo que construimos juntos. Miró a los niños, luego al cielo azul, sintiendo una inmensa gratitud. La vida le había quitado tanto, pero también le había dado el más precioso de los regalos. Una familia, un amor que no pedía permiso para existir y la certeza de que, sin importar lo que viniera, estarían juntos. La mansión, con sus historias y secretos, se había convertido en el escenario de un nuevo comienzo, un testimonio silencioso de que la raíz más fuerte es aquella que se profundiza en el amor y la esperanza, creando lazos que ni el tiempo ni las adversidades pueden romper. Los meses se transformaron en años, tejiendo un rico tapiz de momentos en la mansión. El sonido de risas infantiles se convirtió en la melodía constante de la casa. Mateo y Diego, ahora un niño de 8 años y un pequeño de 3, eran inseparables. El jardín era el escenario de sus aventuras diarias, transformándose en selvas, imaginarias y reinos encantados. Alejandro, el empresario otrora recluido, se había convertido en un padre y compañero dedicado. Su presencia un ancla de estabilidad y amor. La rutina de la mansión era un suave flujo de vida. Mañanas agitadas con el desayuno, tardes en el jardín o en la biblioteca, noches de cuentos y canciones de cuna. Marisol, con su energía inagotable y su corazón generoso, era el sol que iluminaba cada rincón de la casa. Ya no era la joven, asustada y sobrecargada que había llegado allí, era una mujer fuerte, realizada, con un brillo en los ojos que reflejaba la felicidad que había encontrado. Alejandro observaba a Marisol con una admiración silenciosa. Ella había transformado no solo la mansión, sino a él mismo. La rigidez de sus hombros había desaparecido, reemplazada por una postura más relajada. Sus sonrisas eran más frecuentes. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora irradiaban calidez. Se sorprendía pensando en cómo su vida había estado vacía antes de ella, una existencia llena de obligaciones y soledad. Ahora, cada día era un regalo, repleto de amor y propósito. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín y el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Marisol y Alejandro estaban sentados en el banco de madera bajo el viejo árbol. El columpio crujía suavemente con el viento, un recordatorio constante de la nueva vida de la mansión. A veces, comenzó Marisol, la voz suave, miro todo esto y parece un sueño. Recuerdo cuando llegué aquí, con tanto miedo, con el peso del mundo a cuestas. Nunca imaginé que encontraría algo así. Alejandro apretó su mano. Yo tampoco. Estaba atrapado en mi propio pasado, en una casa que era más un museo de recuerdos que un hogar. Tú trajiste la vida de vuelta, Marisol. Trajiste la alegría. Se volvió hacia ella, sus ojos encontrando los de ella. Sé que nunca fuimos de grandes gestos, pero quiero que sepas que no hay nadie más con quien quiera compartir esta vida. No hay nadie más a quien ame como te amo a ti, a Mateo y a Diego. Marisol sintió las lágrimas brotar en sus ojos. Las palabras de Alejandro, dichas con su habitual sinceridad y sin adornos, la conmovieron profundamente. «Te amo, Alejandro», susurró la voz entrecortada por la emoción. «Amo la familia que construimos». Él sonrió, una sonrisa rara y genuina que la hacía sentirse la mujer más afortunada del mundo. «Entonces, sigamos construyendo, ¿no? Esta casa tiene muchas historias que contar y muchas más por crear». La presencia de Javier, aunque todavía un poco distante, se convirtió en parte del tapiz familiar. Visitaba la mansión algunas veces al año, siempre con el permiso y el estímulo de Marisol y Alejandro.
Veía a Diego crecer, un niño feliz y amado, y eso traía paz a su corazón atormentado. Sabía que había perdido mucho, pero también sabía que su hijo estaba en buenas manos, rodeado de un amor que él, en su juventud, no pudo ofrecer. La mansión, que una vez fue un símbolo de deudas y secretos sombríos, era ahora un faro de esperanza y felicidad. Sus paredes habían sido testigo de la superación, el perdón y el florecimiento de un amor inesperado. Marisol, la mujer que no era sombra de nadie, había encontrado su lugar en el mundo, no como una extraña o una intrusa, sino como la raíz más fuerte de aquel hogar. Había demostrado que la verdadera riqueza no está en bienes materiales, sino en los lazos que se forman, en las risas compartidas y en el amor que, como las raíces de un árbol antiguo, se profundiza y se fortalece con el tiempo, garantizando que la vida, incluso después de las mayores tormentas, siempre encuentre una manera de florecer nuevamente. El futuro, antes incierto, ahora se extendía ante ellos como un camino iluminado, pavimentado con promesas y la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Los años continuaron pasando, y la mansión, antes un escenario de dramas y giros inesperados, se convirtió en un refugio de normalidad y alegría. La vida de la familia fluía con una armonía que parecía casi mágica, considerando los tumultuosos inicios. Mateo, ahora un adolescente perspicaz y protector, asumía el papel de hermano mayor con orgullo, orientando a Diego, que se había convertido en un chico lleno de energía y curiosidad, siempre con una sonrisa en el rostro. Alejandro y Marisol, juntos, formaban el cimiento inquebrantable de la familia. La pasión inicial se había transformado en un amor maduro y profundo, tejido con paciencia, respeto y comprensión mutua. Se conocían en los más mínimos gestos, en las miradas silenciosas, en las palabras no dichas. Alejandro, que había encontrado en Marisol la verdadera felicidad, se dedicaba a la familia con una intensidad que sorprendía incluso a sí mismo. Participaba en las reuniones escolares, enseñaba a los niños a jugar ajedrez en el despacho y en las noches de verano montaba un telescopio en el jardín para observar las estrellas con ellos. Marisol, por su parte, florecía. Su resiliencia, forjada en tantas adversidades, ahora se manifestaba en una fuerza serena. Era el alma de la casa, la organizadora de las fiestas de cumpleaños, la confidente de los niños, la compañera de Alejandro en todas las decisiones. La sombra del pasado, que una vez la había perseguido, se había disipado completamente, reemplazada por una luz propia, inconfundible. La mansión, con sus amplios salones y jardines, era un eco constante de vida. Las paredes, antes testigos de secretos y tristezas, ahora resonaban con risas, música y el bullicio animado de las conversaciones familiares. El jardín, cuidado con cariño por Marisol y Alejandro, era un paraíso verde donde los niños corrían libremente y donde, muchas veces, la familia se reunía para picnics improvisados bajo el sol. Javier, el padre biológico de Diego, continuó, siendo una presencia discreta pero constante. Sus visitas se volvieron más regulares y era recibido con cariño por todos. Nunca intentó entrometerse en la vida que Marisol y Alejandro habían construido, pero encontraba alegría en observar a Diego crecer, en compartir pequeñas historias con él y en sentirse, de alguna forma, parte de aquella familia que lo había aceptado. Él y Alejandro desarrollaron una amistad basada en el respeto, un reconocimiento mutuo de la importancia de cada uno en la vida de Diego. Un día, mientras la familia cenaba en el gran comedor, un momento de silencio se instaló. Diego, con los ojos brillantes, miró a Alejandro. «Papá, ¿tú y mamá van a tener otro bebé?» La pregunta tomó por sorpresa a Alejandro y Marisol. Se miraron, una suave sonrisa apareciendo en los labios de Marisol. Alejandro, con un brillo en los ojos, miró a sus hijos. «Bueno, Diego, esa es una gran pregunta». Miró a Marisol, que asintió levemente con la cabeza, una invitación silenciosa para que continuara. «La verdad es que», comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción, «mamá y yo estamos muy felices con ustedes dos. Son nuestra mayor alegría».
Hizo una pausa y Marisol tomó su mano por debajo de la mesa. Pero sí, estamos pensando en tal vez aumentar la familia. Mateo, que hasta entonces estaba concentrado en su plato, levantó la cabeza, los ojos muy abiertos. ¿En serio? ¿Un hermanito o una hermanita? Marisol sonrió, sintiendo el calor del amor que llenaba la sala. Es una posibilidad, mis amores, pero por ahora lo más importante es que somos una familia, y una familia muy feliz. La noticia, aunque solo una posibilidad, trajo una nueva ola de emoción a la mansión. Los niños comenzaron a especular sobre nombres y juguetes, y Alejandro y Marisol se sorprendieron soñando con la idea de un nuevo miembro en la familia. La mansión, que había sido testigo del fin de una era y el comienzo de otra, parecía lista para un nuevo capítulo, un nuevo ciclo de vida. Marisol miró a Alejandro, su corazón desbordando de gratitud. La vida, con sus giros imprevisibles, la había llevado a un lugar que nunca imaginó. Había encontrado no solo un hogar, sino un amor que la enraizaba, una familia que la completaba. La mansión, con sus recuerdos y su futuro, era el testimonio silencioso de que, incluso en las ruinas del pasado, el amor puede florecer, construir puentes y crear una nueva historia, más fuerte y más hermosa que cualquier cosa que se pudiera soñar. La raíz más fuerte era el amor que los unía, y esa raíz continuaría creciendo profunda e inquebrantable, sosteniendo la vida que habían construido juntos. La posibilidad de un nuevo miembro en la familia flotó sobre la mansión como una brisa suave y prometedora. No pasó mucho tiempo para que la posibilidad se convirtiera en certeza. Marisol y Alejandro, con la misma discreción y profundidad que marcaban su relación, confirmaron la noticia a los niños algunas semanas después. La alegría de Mateo y Diego fue contagiosa. Mateo, con su creciente madurez, ya planeaba cómo ayudaría con el bebé, mientras que Diego, con la inocencia de sus pocos años, hablaba de compartir sus juguetes y enseñarle al nuevo hermano o hermana a jugar en el jardín. El embarazo de Marisol fue un período de serenidad y anticipación. La mansión, que ya pulsaba con vida, parecía vibrar aún más intensamente. Alejandro estaba más atento que nunca, asegurándose de que Marisol tuviera toda la comodidad y apoyo. La acompañaba a todas las consultas médicas, leía libros sobre paternidad, y en las noches tranquilas se sentaba a su lado, la mano reposando suavemente sobre su vientre creciente, sintiendo los primeros movimientos del bebé. Los niños participaban activamente en la espera. Mateo ayudaba a montar la cuna y a organizar la ropita, mientras Diego conversaba con la barriga de su madre, contándole sobre sus días y las aventuras que le esperaban en el mundo exterior. La presencia de Javier, aunque todavía esporádica, se volvió más frecuente durante este periodo. Traía pequeños regalos para el futuro bebé y observaba a la familia con un brillo en los ojos, una mezcla de arrepentimiento por lo que había perdido y gratitud por lo que veía. Sabía que, de alguna forma, estaba presenciando la redención de su propio linaje. La mansión se preparaba para la llegada. La habitación, que una vez fue de huéspedes, se transformó en una acogedora habitación infantil, pintada en tonos suaves y decorada con cariño. La vieja casa, con sus paredes centenarias, parecía respirar una nueva vida, cada habitación impregnada de amor y expectativa. Finalmente, en una mañana de primavera, la mansión se llenó con el llanto de un recién nacido. Marisol dio a luz a una niña saludable, a la que llamaron Valentina. El nombre, que significa valiente y fuerte, era un reflejo perfecto del nuevo capítulo que se abría para la familia. La llegada de Valentina trajo una dulzura aún mayor al hogar. Mateo y Diego eran hermanos mayores orgullosos y protectores, disputando quién tendría el privilegio de cargar a la bebé o de hacerla sonreír. Alejandro, que ya era un padre amoroso, redescubrió la magia de los primeros días de un bebé, los pequeños dedos que se aferraban a los suyos, el olor a leche y la fragilidad que inspiraba un amor inmenso. Marisol, observando a su familia, sentía una plenitud que nunca imaginó ser posible. Tenía a Alejandro a su lado, un compañero inquebrantable, y 3 hijos que eran la luz de su vida. La mansión
Antes un lugar de sombras y secretos, era ahora un santuario de amor, risas y vida. En una noche clara, con Valentina dormida en sus brazos, Marisol se sentó en la terraza con Alejandro. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro y el silencio solo era roto por el canto de los grillos. ¿Quién lo diría, Alejandro?, susurró Marisol, la voz cargada de emoción. Llegué aquí sin nada, huyendo de un pasado que parecía condenarme. Y tú estabas atrapado en un mundo de deberes y pérdidas, y ahora, míranos. Alejandro la abrazó, besando la parte superior de su cabeza. Encontramos el camino, Marisol, juntos. Esta casa nos unió, nos sanó, nos dio una segunda oportunidad. Miró hacia la mansión iluminada, hacia las ventanas que revelaban la vida que pulsaba allí dentro. La raíz más fuerte, dijo repitiendo las palabras que ella había pronunciado hacía tanto tiempo, no es la que está más visible, sino la que se profundiza, la que sostiene todo. Y nuestra raíz, Marisol, es el amor que construimos aquí. La mansión, que había sido el escenario de tantos inicios y finales, de pérdidas y reencuentros, era ahora la personificación de un amor que había superado todas las adversidades. Marisol, la mujer que se había negado a ser una sombra, se había convertido en la propia luz, la fuerza vital de una familia que, contra todas las probabilidades, había encontrado su felicidad y su hogar. El futuro se extendía ante ellos, no como un camino incierto, sino como una promesa continua de días repletos de amor, risas y la certeza de que, con la raíz más fuerte arraigada en el corazón, podrían florecer para siempre. Los años se desplegaron en una secuencia de días soleados y noches acogedoras en la mansión. Valentina creció, transformándose de un bebé risueño en una niña curiosa y llena de vida, con los ojos brillantes de Marisol y la determinación silenciosa de Alejandro. Era la cereza del pastel, la melodía más reciente en la sinfonía, de risas que llenaba los pasillos de la casa. Mateo, ahora un joven de 15 años, era la personificación de la responsabilidad y el cariño. Su pasión por la lectura se profundizaba y pasaba horas en la biblioteca, pero siempre encontraba tiempo para jugar con Diego y Valentina. Se había convertido en el confidente de Alejandro en asuntos de negocios, mostrando un interés y una perspicacia que enorgullecían al padre. Diego, con 10 años, era un torbellino de energía, un explorador incansable del jardín y un contador de historias nato, siempre con una nueva aventura para compartir. La mansión, con su rica historia y sus paredes centenarias, era más que una casa. Era un organismo vivo, respirando con la vida de la familia. Las estaciones pasaban y con ellas nuevos recuerdos se creaban. Navidades mágicas con la chimenea encendida, veranos pasados en la piscina y en el jardín, otoños de hojas secas y juegos al aire libre, y primaveras con el florecer de nuevas flores y la promesa de nuevos comienzos. Marisol y Alejandro habían construido una asociación inquebrantable. Sus vidas se habían entrelazado de forma tan completa que era difícil imaginar uno sin el otro. Alejandro, antes un hombre de pocas palabras y muchas barreras, ahora se expresaba con una libertad y un cariño que Marisol jamás habría esperado. La apoyaba en sus pequeños proyectos en el jardín, escuchaba sus preocupaciones sobre los hijos y en las raras noches en que estaban a solas, simplemente disfrutaban de la compañía del otro, en un silencio que hablaba volúmenes. Marisol, por su parte, continuaba siendo la fuerza vital de la casa. Su capacidad de amar y nutrir parecía ilimitada. Organizaba la vida familiar con una gracia envidiable, siempre encontrando tiempo para cada uno, para cada necesidad. La mujer que había llegado a aquella mansión huyendo de una vida de dolor, ahora era la matriarca de una familia que había construido con sus propias manos, con su propio corazón. Javier, el padre biológico de Diego, continuaba haciendo sus visitas. Su presencia era un recordatorio sutil del pasado, pero uno que ya no llevaba el dolor de antes. Veía en Diego un reflejo de sí mismo, pero también la prueba de que el amor y la oportunidad pueden reescribir destinos. Él y Alejandro
compartían un respeto mutuo, un entendimiento tácito de sus papeles en la vida de los niños. Javier traía pequeños regalos y contaba historias de su juventud, y los niños lo escuchaban con curiosidad, aceptándolo como parte de su compleja pero feliz familia. En una tarde de domingo, la familia estaba reunida en el jardín. Valentina corría tras una mariposa. Diego intentaba construir una fortaleza con ramas y hojas, y Mateo leía un libro bajo la sombra de un árbol. Alejandro y Marisol estaban sentados en un banco de piedra, observando la escena. «¿Recuerdas, Marisol?», dijo Alejandro, la voz suave. «La primera vez que viste este jardín, estaba un poco abandonado, ¿no?». Marisol sonrió recordando el día en que llegó. «Sí, y yo estaba tan perdida como él. Pero tú me diste una oportunidad, Alejandro, y me diste un hogar». Él apretó su mano. «Tú hiciste más que solo un hogar, Marisol. Creaste una vida que nunca supe que deseaba, pero que ahora no puedo imaginar sin ella». Marisol miró a sus hijos, a Alejandro, a la mansión que era el corazón de todo. Las raíces de aquella familia se habían profundizado, entrelazándose con los cimientos de la casa, volviéndose uno solo. No era solo una casa de piedra y madera, sino un santuario de amor, perdón y nuevos comienzos. Había encontrado su raíz más fuerte, no en un pasado que la definía, sino en un presente que la abrazaba, y en un futuro que prometía seguir floreciendo, en cada risa, en cada abrazo, en cada nuevo amanecer que la mansión presenciaba. La historia de la mansión y de la familia que la habitaba era la prueba de que, incluso de las cenizas, la vida puede levantarse más bella y resiliente que nunca. Los años continuaron tejiendo su tapiz, y la mansión fue testigo de la transición de la infancia a la adolescencia y para Mateo el umbral de la vida adulta. Él, ahora con 18 años, estaba a punto de comenzar la universidad, una mezcla de emoción y una pizca de melancolía por dejar el nido. Diego, a los 13, era un adolescente vibrante, con la energía de un potro y una pasión creciente por los deportes, mientras Valentina, con sus 8 años, era la pequeña ingeniosa, llena de preguntas y con un talento innato para dibujar. La mansión se adaptó a las nuevas fases. Las habitaciones de los niños, antes llenas de juguetes, ahora exhibían pósters y libros de texto. La biblioteca, un refugio para Mateo, era también un campo de batalla ocasional para las discusiones divertidas de Diego y Valentina. La cocina seguía siendo el corazón de la casa, donde Marisol preparaba comidas que alimentaban no solo el cuerpo, sino también el alma de la familia, y donde Alejandro, sorprendentemente, se había convertido en un entusiasta de la cocina de fin de semana, con resultados variados pero siempre divertidos. Alejandro y Marisol, en medio de todo esto, eran la roca, la brújula que guiaba a la familia. Su amor, madurado con el tiempo y las experiencias compartidas, era una fuerza tranquila e inquebrantable. Enfrentaban los desafíos de la paternidad en la adolescencia con paciencia y humor, celebrando las victorias y ofreciendo apoyo en las derrotas. Las noches, después de que los hijos se habían retirado, eran momentos preciosos de conversación y complicidad, donde revivían el día, planeaban el futuro y simplemente disfrutaban de la presencia del otro. Marisol, con la sabiduría que la vida le había enseñado, guiaba a sus hijos con un amor que era a la vez firme y gentil. Los animaba a perseguir sus sueños, a cuestionar el mundo y a ser siempre fieles a sí mismos. Alejandro, por su parte, les ofrecía la estructura y la seguridad, enseñándoles el valor del trabajo duro, la integridad y la importancia de mantenerse conectados a la familia. Javier, el padre biológico de Diego, continuó siendo una figura presente, aunque más distante. Visitaba la mansión en ocasiones especiales, como cumpleaños y feriados. Su relación con Diego había evolucionado hacia un afecto respetuoso, donde Javier era un abuelo cariñoso y un observador silencioso de la vida que él, de cierta forma, había ayudado a crear, pero que Marisol y Alejandro habían nutrido y transformado. Veía el éxito de Mateo, la alegría de Diego y la vivacidad de Valentina,
y en sus ojos había una paz que no existía en sus días de juventud. La proximidad de la partida de Mateo a la universidad trajo una atmósfera agridulce a la mansión. Una noche, durante la cena, Alejandro levantó un brindis. Por los nuevos viajes, por los nuevos comienzos. Que tú, Mateo, encuentres tu camino con el mismo coraje y determinación que siempre has demostrado. Mateo sonrió, sus ojos encontrando los de Marisol y Alejandro, luego los de Diego y Valentina. Siempre tendré esta casa a la que volver, y a ustedes. Esta es mi raíz. Marisol sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. Siempre, mi amor. Esta casa, esta familia, es tu ancla. Donde quiera que vayas, estará aquí. La mansión, con 1900, sus paredes que habían absorbido tantas historias, era más que una estructura. Era un testimonio vivo de la capacidad humana de levantarse, de perdonar, de amar y de construir un futuro a partir de las ruinas del pasado. Era la raíz más fuerte que Marisol había imaginado, no una que ataba, sino una que nutría, que daba soporte y que permitía que cada miembro de aquella familia floreciera en su propia individualidad, sabiendo que siempre tendrían un lugar al que volver, un hogar construido sobre la base inquebrantable del amor. El día de la partida de 1900, Mateo llegó, trayendo consigo una mezcla agridulce de orgullo y añoranza. La mansión, que había sido su mundo durante toda la vida, parecía vibrar con una quietud diferente. Las maletas fueron cargadas en el auto, los abrazos fueron intercambiados y lágrimas, algunas contenidas, otras no tanto, rodaron. Marisol lo abrazó largamente, susurrando palabras de amor y aliento. Alejandro apretó su mano con firmeza, una mirada de aprobación y cariño en sus ojos. Diego, ahora un adolescente alto, dio un golpe amistoso en el hombro de su hermano, prometiendo visitas y videollamadas. Valentina, la pequeña, se aferró a la pierna de Mateo, sus ojos humedecidos, reticente a dejarlo ir. «No te olvides de nosotros, Mateo», dijo, la voz entrecortada. Mateo se arrodilló para abrazarla. «Nunca, pequeña, ustedes son mi hogar, sin importar dónde esté». Con un último gesto, el auto partió llevándose consigo al hijo mayor y una parte del corazón de la mansión. El silencio que siguió a su partida fue palpable. La casa, acostumbrada al constante bullicio de los tres hijos, parecía respirar de forma diferente. En los primeros días, la ausencia de Mateo se sentía en cada rincón. La silla vacía en la mesa del desayuno, el silencio en la biblioteca, que antes llenaba con su presencia, la falta de sus discusiones intelectuales con Alejandro. Marisol y Alejandro se apoyaron mutuamente, encontrando consuelo en la compañía del otro. Sabían que esta era una etapa natural de la vida, pero eso no disminuía la punzada de nostalgia. Diego y Valentina también sintieron la falta de su hermano. Diego, que antes se irritaba con las provocaciones de Mateo, ahora echaba de menos su presencia protectora y sus consejos. Valentina, que idolatraba al hermano mayor, pasaba más tiempo dibujando, tal vez imaginando las nuevas aventuras de Mateo. Sin embargo, la vida en la mansión no se detuvo. La ausencia de Mateo abrió espacio para nuevas dinámicas. Diego y Valentina, ahora los únicos hijos en casa, pasaron a compartir más momentos, fortaleciendo su propio lazo. Exploraban el jardín con más ahínco, creaban juegos y compartían secretos, llenando el vacío dejado por Mateo con su propia energía y risas. Marisol y Alejandro, con más tiempo para sí, redescubrieron pequeños placeres, paseos largos por el jardín, noches de películas en la sala de estar, cenas más íntimas. La partida de Mateo, aunque dolorosa, reforzó la solidez de su relación, demostrando que la raíz más fuerte que los unía no dependía solo de la presencia de los hijos, sino de la profunda conexión entre ellos. Las videollamadas con Mateo se convirtieron en un ritual semanal, trayendo la voz y el rostro del hijo de vuelta al interior de las paredes de la mansión. Él contaba sobre sus clases, sus nuevos amigos, los descubrimientos de la vida universitaria, y en cada conversación, la pregunta inevitable:
¿Cómo está todo ahí? ¿La casa? ¿Diego, Valentina, ustedes? Marisol siempre sonreía. Todo en orden, mi amor. La casa te extraña, pero está llena de vida. Y nosotros estamos bien, esperándote. La mansión, con sus amplias habitaciones y su aura de historia, seguía siendo el epicentro de la vida de la familia. Era el puerto seguro al que Mateo sabía que siempre podría volver, el lugar donde Diego y Valentina estaban creciendo, y el santuario donde Alejandro y Marisol continuaban construyendo su legado de amor y resiliencia. La vida, en su constante cambio, solo reafirmaba la verdad que Marisol había descubierto años atrás. La verdadera fuerza no estaba en la inmutabilidad, sino en la capacidad de adaptarse, de crecer y de mantener las raíces firmes, no importa cuán lejos pudieran extenderse las ramas. La ausencia de Mateo, aunque sentida, gradualmente dio paso a nuevos ritmos en la mansión. El espacio que antes ocupaba fue llenado por la energía creciente de Diego y la creatividad efervescente de Valentina. La casa, como un organismo vivo, se adaptaba, y sus habitaciones ganaban nuevas funciones y significados. Diego, a los 13 años, se sumergió de cabeza en el mundo del fútbol. Sus días estaban ahora marcados por entrenamientos intensos en el campo de la escuela y emocionantes partidos los fines de semana. La mansión, que antes resonaba con el sonido de sus videojuegos, ahora retumbaba con el ruido de un balón rebotando en el césped del jardín, mientras practicaba tiros y regates, soñando con grandes jugadas. Alejandro, que siempre apreció los deportes, encontró un nuevo vínculo con su hijo, convirtiéndose en su mayor animador y a veces su entrenador particular. Las conversaciones en la cena giraban en torno a tácticas de juego y el desempeño de los equipos, y Marisol observaba la conexión entre padre e hijo con una sonrisa satisfecha. Valentina, por su parte, transformó el pequeño estudio de arte improvisado en un rincón vibrante de la casa. Sus dibujos, antes garabatos infantiles, evolucionaban hacia paisajes coloridos y retratos expresivos. Pedía a Marisol y Alejandro que posaran para ella, e incluso Diego, a regañadientes, se veía sentado durante algunos minutos mientras su hermana lo esbozaba. Las paredes del pasillo que llevaba al estudio fueron gradualmente adornadas con sus obras, creando una galería particular que contaba la historia de su crecimiento artístico. La mansión, con su arquitectura clásica, ganaba un toque moderno y personal a través de los ojos y las manos de la pequeña. Marisol y Alejandro observaban a sus hijos florecer, cada uno en su individualidad. Las preocupaciones por la partida de Mateo habían sido reemplazadas por la alegría de ver a Diego encontrar su pasión y a Valentina desarrollar su talento. Se veían navegando por una nueva fase de la paternidad, lidiando con los desafíos de la preadolescencia, los primeros enamoramientos, las pequeñas rebeldías y los grandes descubrimientos. Las conversaciones nocturnas de Marisol y Alejandro se profundizaban, reflexionando sobre cómo mantener el equilibrio entre dar libertad y ofrecer orientación. En una tarde soleada, mientras Marisol podaba las rosas en el jardín y Alejandro leía en el cenador, Diego y Valentina aparecieron jadeando de tanto correr. «¡Mamá, papá!», exclamó Diego. «Tuvimos una idea. ¿Y si hacemos un mural gigante en la pared del fondo? Valentina puede dibujar y yo ayudo a pintar». Valentina, con los ojos brillantes, asintió vigorosamente. «Sí, sería hermoso, con flores y pájaros y tal vez hasta un dragón». Marisol y Alejandro se miraron, una sonrisa formándose en sus labios. La idea, aunque grandiosa, era un reflejo perfecto de la vitalidad que sus hijos traían a la casa. «¿Un dragón?», bromeó Alejandro. «Creo que podemos hablar sobre eso». Aquel proyecto, que se extendería durante semanas, se convirtió en un nuevo foco para la familia. La mansión, con sus paredes antiguas, seguía siendo el escenario de nuevas historias, de nuevas risas y de nuevas formas de amor. La raíz, más fuerte, que Marisol y Alejandro habían plantado y nutrido, no era estática. Se expandía, se adaptaba y se profundizaba en cada nueva fase, asegurando que, no importa lo que el futuro trajera,
aquella familia y aquel hogar permanecerían firmes y llenos de vida. El proyecto del mural en la pared del fondo de la mansión rápidamente se convirtió en el epicentro de la vida familiar. La idea de Diego y Valentina fue abrazada con entusiasmo por Marisol y Alejandro, que vieron allí no solo una oportunidad de embellecer el jardín, sino de fortalecer los lazos entre los hermanos y con la casa. En los días que siguieron, el jardín se transformó en un taller al aire libre. Valentina, con sus cuadernos de bocetos y lápices de colores, era la directora artística. Pasó horas dibujando y redibujando el concepto, decidiendo por un paisaje exuberante que mezclaba elementos de la naturaleza local con toques de fantasía: árboles majestuosos, arroyos sinuosos, pájaros coloridos y, sí, un dragón amigable que parecía guardar la entrada de una gruta secreta. Diego, con su energía inagotable, asumió la parte más física del trabajo. Lijó la pared, preparó la superficie y, bajo la atenta supervisión de Valentina, comenzó a aplicar las primeras capas de pintura base. Su pasión por el fútbol se traducía en la disciplina y el esfuerzo físico que dedicaba a la tarea, transformando la pared en un campo de juego donde el arte era la meta. Marisol y Alejandro se unieron a la empresa. Marisol ayudaba a mezclar las pinturas, a limpiar los pinceles y a dar sugerencias sobre los colores y texturas. Alejandro, sorprendiendo a todos con su destreza, reveló un talento inesperado para pintar los contornos y las áreas más grandes, siguiendo las precisas instrucciones de Valentina. Las comidas eran llevadas al jardín y las tardes se extendían en risas, conversaciones y el olor a pintura fresca. Hubo desafíos, claro. Una tarde, una lluvia inesperada amenazó con estropear una sección recién pintada, llevando a una frenética carrera para cubrir el mural. En otro momento, Diego accidentalmente derramó pintura azul sobre una parte verde, exigiendo una cuidadosa sesión de reparación. Pero cada obstáculo era superado con trabajo en equipo y buen humor. Las videollamadas de Mateo eran frecuentemente interrumpidas por actualizaciones entusiastas sobre el progreso del mural. Él pedía fotos y videos, y sus comentarios y elogios eran un incentivo más para los hermanos. La distancia no le impedía sentirse parte de aquel proyecto familiar. Finalmente, después de semanas de dedicación, el mural estaba completo. La pared del fondo, antes una superficie monótona, ahora era una explosión de colores e imaginación. El dragón, con sus ojos amables, parecía saludar a quien llegaba al jardín, y el paisaje vibrante invitaba a la contemplación. Era una obra de arte colectiva, un testimonio visible del amor y la unión de aquella familia. En una tarde de domingo, con el sol poniente iluminando el mural con tonos dorados, la familia se reunió para admirarlo. Valentina sentía un inmenso orgullo por su creación. Diego, aunque cansado, veía el resultado de su esfuerzo y sentía una profunda satisfacción. «Es hermoso, mis amores», dijo Marisol, abrazando a los niños. «Transformaron esta pared en algo mágico». Alejandro asintió, los ojos fijos en la obra. «Es más que un dibujo. Es la historia de ustedes pintada en nuestra casa». La mansión, con su nueva obra de arte, parecía respirar aún más profundamente. No era solo un hogar que albergaba a una familia, era un hogar que constantemente era reinventado y llenado por la creatividad y el amor de sus habitantes. La raíz más fuerte no era solo una metáfora, era una realidad visible, pintada en colores vibrantes en las paredes de la casa, un recordatorio constante de que el amor y la unión podían transformar cualquier espacio en un santuario de vida y belleza. El mural, con su dragón guardián y su paisaje vibrante, rápidamente se convirtió en el punto focal del jardín de la mansión. No era solo una obra de arte, era un recordatorio diario de la colaboración, la creatividad y el amor que unían a la familia. Las mañanas de café en la terraza ahora tenían la vista colorida de la pared, y las tardes de juegos de Valentina y Diego frecuentemente terminaban con ellos sentados frente a la pintura, inventando nuevas historias para sus personajes fantásticos. La
Energía creativa que el mural despertó en Valentina no disminuyó. Al contrario, parecía haber abierto una compuerta. Pasó a llenar cuadernos y más cuadernos con bocetos, experimentando diferentes estilos y técnicas. Marisol, percibiendo el talento y la pasión de la hija, decidió inscribirla en clases de arte más avanzadas en la ciudad. Valentina se sumergió de cabeza, y la mansión se llenó de nuevos lienzos, el olor a óleo y los sonidos de músicas inspiradoras que Valentina escuchaba mientras pintaba. Sus trabajos comenzaron a ser notados y un pequeño café local, conocido por exponer a artistas emergentes, la invitó a una modesta muestra de sus dibujos. Mientras Valentina exploraba el mundo del arte, Diego se profundizaba en el del deporte. Su talento en el fútbol era innegable, y su desempeño en los entrenamientos y partidos llamó la atención del entrenador principal. Fue seleccionado para el equipo principal de la escuela, lo que significaba más entrenamientos, más viajes y una dedicación aún mayor. La mansión se convirtió en un centro de logística para los horarios de Diego, con Marisol y Alejandro turnándose para llevarlo y recogerlo, y las conversaciones en la cena frecuentemente giraban en torno a los próximos partidos y las tácticas del equipo. La disciplina y el enfoque que Diego demostraba en el campo eran un reflejo del crecimiento de su responsabilidad. Mateo, en su universidad, continuaba floreciendo. Sus calificaciones eran excelentes y se había involucrado en proyectos académicos que lo desafiaban. Las videollamadas se volvieron más largas y llenas de relatos de sus nuevas experiencias. Se estaba convirtiendo en un joven adulto impresionante, con ideas propias y una visión del mundo cada vez más amplia. En un feriado prolongado, hizo una visita sorpresa a la mansión. Su llegada fue celebrada con abrazos apretados, risas y la alegría de tener a la familia completa nuevamente. Pasó horas admirando el mural, elogiando el trabajo de sus hermanos y sus padres, y se maravillaba de cuánto habían crecido y cambiado Diego y Valentina. Aquella noche, con Mateo en casa, la mansión pulsaba con una energía familiar y reconfortante. Marisol y Alejandro observaban a sus 3 hijos, un joven adulto en el umbral de su carrera, un adolescente apasionado por los deportes y una niña artista en ascenso. La casa, que una vez fue un refugio de secretos y pérdidas, era ahora un escenario para la vida en constante evolución. Sentados en la terraza después de que los hijos fueron a la cama, Marisol y Alejandro disfrutaban del silencio estrellado. «Están creciendo tan rápido», suspiró Marisol, una mezcla de alegría y una pizca de melancolía en la voz. Alejandro apretó su mano. «Es la vida, mi amor, y es hermoso de ver. Cada uno encontrando su propio camino, pero siempre con esta casa como punto de partida». La mansión, con sus paredes que habían presenciado generaciones, seguía siendo el epicentro de sus vidas. Era la raíz más fuerte, no solo por su estructura antigua, sino por la capacidad de nutrir y permitir que cada miembro de la familia floreciera, sabiendo que, no importa hacia dónde la vida los llevara, el amor y los recuerdos construidos, allí serían su ancla eterna. La mansión vivía un periodo de efervescencia, con 2 grandes eventos acercándose en el horizonte de la familia. Valentina, con apenas 9 años, estaba a punto de tener su primera exposición de arte en el pequeño café local, y Diego, a los 14, enfrentaría el partido más importante de la temporada de fútbol, una semifinal decisiva. La semana que precedió a la exposición de Valentina fue un torbellino de preparativos. La niña era una mezcla de nerviosismo y euforia. Pasaba horas eligiendo cuáles de sus dibujos serían enmarcados, discutiendo con Marisol sobre la disposición de las piezas e imaginando cómo reaccionaría la gente. Marisol, con su sensibilidad, ayudaba a la hija a canalizar la ansiedad en emoción, mientras Alejandro, con su calma habitual, aseguraba que todos los detalles prácticos estuvieran en orden. Hasta Diego, entre un entrenamiento y otro, echaba un vistazo a los cuadros, ofreciendo comentarios divertidos y sorprendentemente alentadores. El día de la exposición, el café estaba acogedor e iluminado.
La familia llegó en pleno. Marisol y Alejandro, radiantes de orgullo. Diego, un poco torpe en su ropa de salir, pero con una sonrisa genuina, e incluso Javier, el padre biológico de Diego, que hizo cuestión de asistir. Mateo, desde la universidad, envió un mensaje de texto emocionante para Valentina, deseándole suerte y prometiendo ver las fotos. Los dibujos de Valentina, con sus colores vibrantes y su imaginación sin límites, cautivaron a los visitantes. La gente elogiaba su técnica y la originalidad de sus ideas. Valentina, inicialmente tímida, pronto se soltó, explicando sus obras con pasión y respondiendo a las preguntas con una confianza sorprendente. El éxito de la exposición fue modesto en términos comerciales, pero inmenso en términos de validación y alegría para la joven artista. 2 días después, la atención de la familia se volvió hacia el campo de fútbol. La semifinal era un partido de alta tensión y el equipo de Diego estaba determinado a ganar. Marisol y Alejandro, vestidos con los colores de la escuela, se sentaron en la grada, Marisol con los dedos cruzados y Alejandro con la postura tensa, de quien sigue cada jugada. Valentina, sentada entre ellos, dibujaba en su cuaderno, pero sus ojos estaban fijos en su hermano en el campo. Diego jugó con una intensidad impresionante, mostrando toda su dedicación y talento. El partido fue disputado jugada a jugada, y la decisión llegó en los últimos minutos. Con un pase preciso y un tiro certero, Diego marcó el gol de la victoria, llevando al equipo a la final. El grito de la hinchada fue ensordecedor, y la familia se abrazó, la euforia tomando control. Diego, jadeante y sudoroso, corrió hacia la grada, recibiendo las felicitaciones de todos. Sus ojos brillaban con la alegría de la conquista. De vuelta a la mansión aquella noche, el aire estaba cargado de celebración. La cena fue animada, con Diego reviviendo cada jugada del partido y Valentina describiendo las reacciones de la gente a su arte. Marisol y Alejandro, sentados a la cabecera de la mesa, observaban a sus hijos con un profundo sentimiento de gratitud. «Es increíble verlos florecer así», dijo Marisol, la voz entrecortada de emoción. «Cada uno con su propio brillo». Alejandro asintió, una sonrisa satisfecha en el rostro. «Ustedes son la prueba de que la vida está hecha de pasión y propósito, y nosotros tenemos la suerte de ser testigos de eso». La mansión, que había sido el escenario de tantos recomienzos, era ahora el hogar de una familia que, a través de sus logros individuales y de su apoyo mutuo, continuaba escribiendo su historia. La raíz más fuerte no era solo una metáfora del pasado, era la fuerza viva que impulsaba a cada uno de ellos hacia el futuro, llenando las habitaciones de la casa con el eco de sus victorias y la promesa de nuevos sueños. La euforia de 1912, las recientes conquistas, la exposición de Valentina y la victoria de Diego en el campo, impregnó la mansión durante semanas como un brillo persistente. Sin embargo, la vida en la casa pronto retomó su flujo, no con menos intensidad, sino con una nueva capa de propósito y dedicación. Valentina, impulsada por el éxito de su primera muestra, se sumergió aún más profundamente en su pasión por el arte. Su pequeño estudio estaba siempre en ebullición, con nuevos lienzos y el olor característico de pinturas y solventes. Comenzó a experimentar con esculturas y cerámica, y la mansión, antes adornada solo con sus dibujos, pasó a exhibir pequeñas piezas de arcilla y objetos de arte en miniatura. Sus clases de arte se volvieron más exigentes y pasaba horas perfeccionando su técnica, con una concentración que sorprendía a todos. Marisol, al verla tan absorta en su mundo creativo, sentía una profunda alegría, sabiendo que su hija había encontrado un camino para expresar su alma vibrante. Diego, por su parte, estaba más enfocado que nunca en su fútbol. La victoria en la semifinal lo impulsó a entrenar con una disciplina casi profesional. Sus músculos estaban más definidos, su velocidad aumentó y su comprensión táctica del juego se profundizó. Alejandro, que lo acompañaba de cerca, veía en su hijo no solo a un atleta talentoso, sino a un joven que estaba aprendiendo el valor del esfuerzo continuo y la resiliencia.
Las conversaciones sobre el futuro comenzaron a surgir, con Diego soñando con jugar a niveles más altos y Alejandro orientándolo sobre las posibilidades y los desafíos que vendrían. El jardín de la mansión, con el mural colorido al fondo, era frecuentemente escenario de sus entrenamientos improvisados, con Diego corriendo y pateando la pelota, mientras Alejandro lo observaba con una mirada orgullosa. Con la llegada del Lindsay verano, la mansión se preparaba para un reencuentro muy esperado. Mateo volvía a casa para sus vacaciones universitarias. La expectativa flotaba en el aire, y la habitación de Mateo fue arreglada con cariño, como si la casa misma estuviera ansiosa por su regreso. Cuando el auto de Mateo finalmente se detuvo en la entrada de la mansión, la recepción fue efusiva. Abrazos apretados, risas y la alegría de tener a la familia completa nuevamente llenaron el aire. Mateo, ahora más alto, con un aire más maduro y un brillo de conocimiento en los ojos, abrazó a sus padres y hermanos, sintiendo el calor familiar que tanto le había hecho falta. Pasó los primeros días reaprendiendo los ritmos de la casa, admirando el mural en el jardín, que parecía aún más vívido, y observando el notable crecimiento de Diego y Valentina. Quedó impresionado con la madurez de Diego y con el talento floreciente de Valentina, que le mostró sus nuevas obras con entusiasmo. Las conversaciones en la cena se extendían por la noche, con Mateo compartiendo sus experiencias universitarias, sus nuevas ideas y los desafíos académicos que enfrentaba, mientras Diego y Valentina contaban sobre sus propias aventuras y progresos. Marisol y Alejandro observaban a sus hijos, cada uno trazando su propio camino, pero todos conectados por un lazo inquebrantable. La mansión, con sus paredes antiguas y su espíritu acogedor, era el punto de convergencia, el lugar donde las individualidades florecían y las raíces se profundizaban. Era el testimonio silencioso de que la raíz más fuerte no era solo un recuerdo del pasado, sino una fuerza viva y dinámica, capaz de nutrir y sostener a una familia en constante evolución, asegurando que, sin importar hacia dónde la vida los llevara, siempre tendrían un hogar al cual regresar. El verano en la mansión, con Mateo de vuelta, era un torbellino de vida y alegría. Los días estaban llenos de largas conversaciones en el jardín, juegos de mesa que terminaban en risas y cenas animadas donde cada uno compartía sus aventuras. Mateo, con su perspectiva universitaria, traía nuevas ideas y debates, mientras Diego y Valentina, vibrantes en sus pasiones, mostraban cuánto habían crecido. La casa pulsaba con la energía de una familia completa y unida. Sin embargo, la calma fue abruptamente interrumpida por una noticia que, aunque esperada en algún nivel, reverberó con un impacto sísmico. Diego, en un entrenamiento con su equipo, fue observado por un cazatalentos de uno de los mayores clubes de fútbol del país. Días después, llegó una propuesta formal: una plaza en las categorías juveniles del club, con alojamiento y estudios, pero en otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. La noticia cayó como una bomba. Para Diego, era la realización de un sueño acariciado desde la infancia, la oportunidad de recorrer el camino profesional que tanto deseaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de euforia y un miedo contenido de lo desconocido. Para Marisol y Alejandro, era una mezcla agridulce, de orgullo y un dolor familiar de desprendimiento. La mansión, que se había adaptado a la ausencia de Mateo, ahora se veía ante la perspectiva de una nueva partida aún más precoz. Las noches en la mansión fueron tomadas por discusiones serias. Marisol, con el corazón apretado, temía la distancia y los desafíos que el hijo enfrentaría tan joven. Alejandro, aunque orgulloso, ponderaba los pros y contras, la disciplina exigida y la renuncia a la vida familiar que Diego tendría que hacer. Mateo, con la experiencia reciente de su propia partida, ofrecía consejos ponderados, hablando sobre la importancia de seguir los sueños, pero también sobre la nostalgia y la necesidad de resiliencia. Valentina, la pequeña, sentía la aprensión en el aire. Abrazaba a Diego con más fuerza, los ojos humedecidos, sin querer que su hermano, su compañero de mural y de juegos, partiera.
Diego por primera vez sintió el peso de la decisión. Amaba el fútbol más que todo, pero la idea de dejar la mansión, sus padres, Valentina e incluso Mateo, que acababa de volver, era abrumadora. Una noche se sentó con Marisol y Alejandro en la terraza, el mural colorido al fondo, iluminado por la luz de la luna. «Quiero ir», dijo, la voz entrecortada. «Pero los voy a extrañar tanto. A la casa». Marisol se acercó y lo abrazó fuerte. «Lo sabemos, mi amor. Y nosotros te extrañaremos también. Pero la raíz más fuerte no es la que nos ata, es la que nos da fuerza para ir y volver. Es la que nos une sin importar la distancia». Alejandro puso la mano en el hombro de su hijo. «Tienes un talento y un sueño, Diego, y nosotros estaremos aquí, apoyándote en cada partido, en cada paso. Esta casa siempre será tu puerto seguro». La decisión fue tomada. Con el corazón pesado, pero lleno de esperanza, la familia se preparó para la partida de Diego. La despedida fue tan emocionante como la de Mateo, tal vez más por la juventud de Diego y por la intensidad de su sueño. Abrazos apretados, promesas de visitas y videollamadas, y una última mirada a la mansión que parecía observar la escena con su sabiduría silenciosa. El auto partió, llevándose consigo otro pedazo de la vida de la mansión, pero dejando atrás una certeza inquebrantable. La casa, con sus paredes que habían sido testigo de alegrías y tristezas, llegadas y partidas, no era solo un edificio. Era el símbolo de una raíz más fuerte, una familia que, en lugar de quebrarse con la distancia, se fortalecía en la unión, en el apoyo incondicional y en la certeza de que el amor que los ligaba era capaz de trascender cualquier kilómetro. Marisol y Alejandro, de las manos, observaban